Hoy vamos a hablar de la segunda ley de Hammer, de la nueva medicina germánica. Recuerden que son 5 leyes, ya hablamos de la primera ley. La segunda ley postula que toda enfermedad tiene 2 fases: la fase activa del conflicto y la fase de resolución del conflicto, siempre y cuando haya resolución de ese conflicto emocional que provocó la enfermedad. La segunda ley de Hammer postula que si existe un conflicto, se activa el sistema nervioso neurovegetativo y en la segunda fase se activa la fase parasimpaticotónica, de tal manera que en estas 2 fases hay la actividad de la enfermedad y la solución de la enfermedad, tanto física como mental. Vamos a ver gráficamente cómo es la fase activa del conflicto. Él le llamó la fase cáncer, y la fase curativa, que él le llamó la fase post-conflicto. Recuerden que siempre se cura la enfermedad si se resuelve el conflicto, a menos de que haya una pista, como él las llama, donde se vuelve a reactivar el conflicto. Ya lo analizaremos posteriormente. Para entender la segunda ley de Hammer, tenemos que revisar lo que es el sistema nervioso. Aquí vemos el sistema nervioso en general. Tenemos primeramente el sistema nervioso central, lo cual consiste en el cerebro y la médula espinal. Tenemos también el sistema nervioso periférico. Son nervios que salen de la médula y van por todo el cuerpo. Es el sistema nervioso periférico. Esto nos interesa porque son muy importantes cuando hay un conflicto emocional y nos va a ayudar a entender la segunda ley de Hammer. El sistema nervioso simpático estimula los órganos como el corazón, el pulmón, el estómago, etc. Y el parasimpático o vago hace freno de estos órganos. Hay algunas excepciones que en este momento no se van a tocar en este tema. Aquí volvemos a ver el sistema nervioso neurovegetativo y aquí vemos un esquema de los órganos. Vuelvo a repetir, el simpático estimula y el parasimpático frena, a excepción de algunos órganos que es al revés. Recordemos que Hammer explica perfectamente que cuando hay un conflicto se activa la psique, el cerebro y los órganos instantáneamente. Ejemplo, si una madre le avisan que le pasó algo a su hijo, va a haber un conflicto emocional, se va a activar un conflicto en la psique, se va a activar el programa respectivo del órgano en el cerebro y va a haber una alteración en el órgano correspondiente. Todas las enfermedades tienen también la segunda ley biológica, tanto físicamente como emocional. La segunda ley de Hammer, la segunda ley biológica, no psicológica, es la ley de las 2 fases de todas las enfermedades, descubiertas por el Dr. Hammer, que le nombró la nueva medicina germánica. En este esquema vemos aquí la simpaticotonía y aquí la vagotonía. Esta es una línea del tiempo. Hay la fase diurna, que es la simpaticotonía donde estamos activos, y la fase nocturna, que es la vagotonía. Entonces durante el día son 12 horas y de noche 12 horas. Entonces una persona está feliz, contenta, tranquila. En el momento que se presenta el DHS o un conflicto que le produce un shock, cualquier conflicto de pérdida, de abandono, un conflicto que lleva la primera ley de Hammer, que tiene que ser un conflicto altamente traumático,
que lo toma desprevenido y que lo vive en soledad. Entonces, por ejemplo, a esta mujer tiene un conflicto donde su hijo no ha llegado o lo secuestraron, etcétera, o se murió. De tal manera que en ese momento que le dan la noticia, la fase simpaticotónica se activa y entonces ya está más en fase activa, simpática, y ya no en fase vagotónica. Posteriormente vamos a ver los síntomas que se presentan cuando la persona está en simpaticotonía. Esta es la fase activa que va desde el conflicto hasta la resolución del conflicto. Esta es la fase cáncer, que le llama Hammer, y esta es la resolución del conflicto. Cuando aparece el hijo, por ejemplo, sano y salvo, viene la fase de recuperación, donde ahora predomina la fase vagotónica y nos va a dar unos síntomas de recuperación que veremos posteriormente. A la mitad del tiempo, de tal manera que si duró esto una semana, la fase de recuperación va a ser de una semana. Si esto duró un mes, esto va a durar un mes. En este momento, a la mitad de la fase de recuperación, después del post-conflicto, cuando está solucionado, viene lo que se llama una epicrisis o crisis epileptoide, que no tiene nada que ver con la fase o la enfermedad de convulsión o convulsiva. Y después pasa esta epicrisis a la mitad del tiempo de recuperación. Hay que tener mucho cuidado y manejarlo médicamente, esta epicrisis. Aquí es donde da el infarto, el asma, etc. Y ya que termina de reconstruirse el foco de Hammer, porque en la fase activa se forma el foco de Hammer y aquí se cura el foco de Hammer. Ya lo veremos también. Cuando ya queda resuelto el conflicto, vuelve otra vez a estar simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, día, noche. Y la persona ya está otra vez tranquila como en un principio. Pero si hay una recaída emocional, lo que se llaman las pistas. Vamos a suponer que el conflicto fue que le avisaron por teléfono a esta mujer que habían secuestrado a su hijo, lo recupera y ahora cada vez que suena el teléfono puede volver a empezar a tener una mini crisis pasando por el conflicto y la resolución del conflicto. Es aquí donde se puede presentar, como esto es poco duradero, un dolor de cabeza o una migraña según la intensidad del conflicto. Entonces no olvidemos las recidivas, o sea, se vuelve a presentar otra vez este ciclo porque emocionalmente recuerda, sueña, no ha superado el conflicto o hay una pista. Puede ser algo que ve, algo que oye, algo que huele, algo que hace que se vuelva a activar. Todo esto es por eso que con varias terapias como la PNL, el psicodrama, la hipnosis ericksoniana, tomar conciencia, etcétera, nos puede hacer que se cure ese conflicto en su totalidad y no haya las recidivas y vuelve a empezar otra vez todas estas fases. Aquí vemos en otra gráfica lo que es la simpaticotonía y vagotonía. En verde está la simpaticotonía y en naranja está la vagotonía. Día, noche. Cuando sucede el DHS o conflicto emocional, se forma el foco de Hammer y hay una evolución del conflicto. Es la fase activa del conflicto. Y la fase de curación viene cuando se resuelve el conflicto. El foco de Hammer se empieza a curar. Aquí está la epicrisis. Aquí aparecen en el 80% de los casos los síntomas
y ya resuelto el conflicto empieza otra vez la simpaticotonía de día, vagotonía de noche. ¿Qué pasa en la simpaticotonía o estrés? En la fase activa del conflicto a nivel psíquico va a haber estrés emocional, ocupación mental constante sobre el conflicto, pensamiento repetitivo obsesivo. A nivel orgánico, simpaticotonía constante, extensión del ritmo de vida, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo acelerado cardíaco, aumento de la presión arterial, hiperglucemia, que es aumento del azúcar, náusea, manos frías y sudorosas, escalofríos, extremidades frías, etc. Pensamiento repetitivo en la mente, en la psique. En el cerebro se forma un foco de Hammer que se puede ver en una tomografía axial computarizada sin medio de contraste. En los órganos va a haber, según la localización del foco de Hammer, cambios en ese organismo. Manos frías y sudorosas. Lo primero que debe hacer un médico que hace nueva medicina germánica es, al saludar al paciente, ver si tiene las manos frías, sudorosas. Quiere decir que está en conflicto activo. En la fase de curación, en el post-conflicto a nivel psíquico va a haber sensación de alivio, y a nivel orgánico vagotonía constante, extensión del ritmo de la noche, sueño, fatiga, debilidad, aumento de apetito, aumento de peso, ritmo cardíaco lento, disminución de la presión arterial, hipoglucemia, extremidades calientes y secas, aquí ya dejaron de estar frías y húmedas, fiebre, inflamaciones, dolores de cabeza y migraña. Es muy importante entender esto porque en la fase curativa hay síntomas donde el paciente piensa que se está enfermando, pero en realidad se está curando. Manos secas y calientes, ya hay apetito, se repara el foco de Hammer en el cerebro, en la fase de solución del conflicto, ya el paciente está relajado, tranquilo, y hay curación del órgano enfermo. Aquí, por ejemplo, en el pulmón, antes de la solución del conflicto, pues hay un tumor, y después de la resolución del conflicto desaparece el tumor. En este caso, repito, en el pulmón, como por ejemplo, cuando hay enfermedades mentales, en la fase de resolución curativa, se cura la enfermedad mental. Recordemos que la enfermedad se puede estar reactivando por las pistas. Aquí vuelve a empezar otra vez todo el ciclo cuando el paciente sueña, se acuerda, piensa, ve algún objeto relacionado cuando estuvo en el conflicto. Hay infinidad de pistas. Las pistas que estuvieron presentes durante el conflicto pueden activarlo de nuevo. Objetos, personas, situaciones, ruidos, lugares, olores, sustancias naturales o químicas, fechas, sueños, recuerdos, vivir algo parecido. En la evolución del conflicto, en la fase activa se forman los focos de Hammer, que son círculos concéntricos tipo diana. Esto, si lo viéramos en una tomografía, sería la fase activa. Cuando se supera o se resuelve el conflicto, ese foco de Hammer se edematiza y queda ya no como círculo concéntrico, sino queda una cicatriz. Ese foco tiene dos fases, la fase exudativa y la fase reconstitutiva. A la mitad de esa fase, de esas dos fases, de la fase postconflicto, hay una crisis epiléptica o epileptoide, que no son convulsiones, a menos de que el foco esté en el área motora, de tal manera que en esta fase hay que manejarlo muy bien médicamente, porque puede haber un infarto, un asma bronquial, una crisis curativa que puede ser desde un simple dolor de cabeza, migraña, etc. Y luego ya viene la normotonía, día, noche, y el paciente se cura. En resumen, la segunda ley de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer nos habla que en la fase de estrés hay un malestar, hay lucha, y el paciente fuerza
contra la enfermedad, mientras que en la etapa curativa, en la etapa de reparación, hay conciencia del síntoma, interpreta e integra conscientemente y va a haber un bienestar y curación. Es la fase de reparación. Libérate del miedo a la enfermedad. Te estresas y enfermas más si crees que debes de luchar contra la enfermedad. A lo que te resistes persiste. La toma de conciencia del síntoma acelera tu recuperación. Muy bien, amigos, les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx.